Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti. Tiempo de discípulo, un espacio para que escuches la voz de Jesús. Quiero aprender La voz de Jesús. que tu presencia me inunde. Haz de mí uno de nuevo. Cámbiame, renuévame. Enamórame de ti, Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. Nos encontramos una vez más al soplo del Espíritu Santo en este espacio que el Señor nos regala para poder sumergirnos en el misterio de la palabra de Dios. Quiero presentarte ahora una lectura bíblica del libro de los Jueces, capítulo 2, versículos del 1 al 19. Vos sabés que entre la primera entrada en la tierra prometida, bajo el mando de Josué, más o menos esto se dio alrededor del año 1200 antes de Jesucristo, y hasta la constitución de la monarquía, hasta que los israelitas pudieron tener reyes, con Saúl primero, después con David, más o menos hacia el año 1000, pasaron 200 años. Es lo que llamamos el tiempo de los jueces. En este tiempo, los hebreos se van instalando poco a poco en Palestina. Las tribus, todavía muy individualistas, son acechadas sin cesar por la hostilidad de las poblaciones locales y se dejan llevar fácilmente a adoptar los cultos idolátricos que tienen estas poblaciones en Canaán. Entonces, bajo la inspiración del Espíritu del Señor, surgen los jueces. Estos jueces son una especie de héroes que vienen a restablecer la situación política comprometida. Escuchá lo que dice el texto del libro de los Jueces. Los israelitas hicieron lo que es malo a los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había hecho salir de Egipto. Fueron detrás de otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y se postraron delante de ellos, provocando así la indignación del Señor. Abandonaron al Señor para servir a Baal y a Astarté. Por eso la ira del Señor se encendió contra Israel. Él los puso en manos de salteadores que los despojaron, los entregó a los enemigos que tenían a su alrededor y no pudieron oponerles resistencia. En todas las campañas, la mano del Señor se ponía en contra de ellos para hacerles mal, como el mismo Señor lo había dicho y jurado. Así, se encontraron en una situación muy angustiosa. Entonces el Señor suscitaba jueces que salvaban a los israelitas del poder de los salteadores. Pero los israelitas no escuchaban a sus jueces, sino que se prostituían, yendo detrás de otros dioses y postrándose delante de ellos. Se desviaban muy pronto del camino seguido por sus padres, que habían obedecido los mandamientos del Señor. Ellos, en cambio, no hacían lo mismo. Cuando el Señor les suscitaba jueces, estaba con el juez y los salvaba de las manos de sus enemigos mientras vivía el juez, porque se compadecía de los gemidos que les provocaban sus opresores y perseguidores. Pero cuando moría el juez, volvían a pervertirse más aún que sus antepasados. Iban detrás de otros dioses
para servirlos y postrarse delante de ellos, sin renunciar en nada a sus malas acciones y a su conducta obstinada. Cuando llegaron a la tierra prometida, los israelitas entran en contacto con los cananeos, que adoran a Baal y a Astarte, otros dioses. Y como muchos pueblos de la antigüedad, los cananeos ofrecen ritos, ofrecen sacrificios a sus dioses, a cambio de tierras, a cambio de animales y hombres fecundos. Y para aquellos que habían tenido la experiencia del Éxodo, Dios no es una fuerza natural. Es un ser personal, es alguien que actúa en la historia. Y sin embargo la religión cananea constituye entonces en este momento una tentación para Israel. Esta situación de tensión entre la fidelidad a Yahvé y el culto a los Baales es lo que expresa justamente el libro de los Jueces. Esta página que meditamos hoy es un prólogo doctrinal, una especie de teología de la historia en 4 tiempos. Fíjate, primero, el pueblo de Israel que abandona al verdadero Dios para seguir a dioses falsos. Segundo, el castigo divino que llega en forma de fracasos militares. Tercero, el pueblo que suplica a Dios que lo salve y hace penitencia. Y cuarto, Dios que perdona y que envía a un juez para salvarlos. Después de la muerte de Josué, los hijos de Israel hicieron lo que se desagradaba al Señor, dice la lectura. Le dieron culto a los Baales, o sea, siguieron a otros dioses de los pueblos que estaban alrededor, se mimetizaron con el ambiente, perdieron su tradición, podríamos decir, su identidad. No nos quedemos en la situación de aquella época que acá se evoca. Pensá en nuestra propia época, pensá en nuestra iglesia. Nosotros, los cristianos de hoy, ¿no caemos también en esta misma infidelidad? Que consiste justamente en dejarse contaminar por el paganismo materialista que nos envuelve. Pensá en el culto al horóscopo, por ejemplo. ¿No adoptamos también nosotros esa mentalidad del ateísmo, de dejarse llevar, del culto al dinero, del culto al confort? Pensá un poco en tu vida. Pensá qué es lo que te está intoxicando del mundo que te rodea, que no tiene nada que ver con Dios. Y a lo mejor esto sucede sin que ni siquiera te des cuenta. Entonces se encendió la ira del Señor contra Israel. Los puso en manos de salteadores, los abandonó a los enemigos de alrededor y fueron incapaces de resistirlos. Fueron hundidos, sumidos en un gran desamparo. Es que la vida sin Dios es una vida desamparada. Fíjate que el castigo viene del mal mismo, no viene de Dios. Uno es castigado por donde pecó, por ese mismo pecado se vuelve el castigo. Los enemigos, los vecinos, a los que imitaron, son los que se encargan ahora de hacer sufrir a los israelitas. Y así nos puede ocurrir a nosotros con esta desacralización de la sociedad que produce un vacío religioso. Es estar abandonado a una vida sin Dios, a la angustia de la condición humana. En el fondo no hay peor castigo que este. Todo empieza a perder su sentido y se termina buscando salvación en cualquier cosa. Y el Señor se conmovió por los gemidos que proferían los israelitas bajo la violencia de sus opresores. Y esta es una verdad permanente. Si no hay fidelidad, tampoco hay alianza posible con Dios. No puede contar con ser amigo de Dios aquel que hace el mal voluntariamente. Porque no existe medida común entre el Dios santo y justo
y nuestras injusticias y nuestras bajezas. Y sin embargo, por parte de Dios, la alianza hecha con la humanidad sigue en pie. Esta es otra verdad permanente. Esa fidelidad incansable de Dios que no renuncia nunca a querer salvar y perdonar. Pero es preciso consentir en aceptar esa gracia. Entonces el Señor suscitó jueces que los salvaran de los salteadores, y cuando el Señor hacía surgir para ellos un juez, los salvaba de la mano de sus enemigos. Fíjate que la liberación de los enemigos temporales es solamente una primera aproximación de una salvación cuya verdadera naturaleza se va a ir revelando a lo largo de toda la historia sagrada. Dios salva, y la salvación definitiva va a ser Jesucristo, que es el vencedor del pecado y de la muerte. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque eres tú el que nos salva. Te invito a que medites en todo esto haciendo oración, este tema musical. Yo he creído. Y dale, en este momento, tu asentimiento de fe al Señor. Él es verdaderamente el que te salva. Yo he creído la palabra del Señor. Él ha suplido toda mi necesidad. Yo he creído la palabra del Señor. Él ha suplido toda mi necesidad. Pues mis pecados Él limpió, mis enfermedades Él cargó, y por sus llagas fui sanado. Pues mis pecados Él limpió, mis enfermedades Él cargó, y por sus llagas fui sanado.
quiero proponerte ahora para tu meditación una lectura del Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículos del 16 al 22. Se acercó un hombre a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué obras buenas debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Cómo me preguntas acerca de lo que es bueno? Uno solo es el bueno. Si quieres entrar en la vida eterna, cumple los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó el hombre. Jesús le respondió: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo: Todo esto lo he cumplido, ¿qué me queda por hacer? Si quieres ser perfecto, le dijo Jesús, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se retiró entristecido, porque poseía muchos bienes. Fíjate que Jesús no le había exigido nada a este joven. Fue él el que por propia iniciativa se acercó a Jesús. Yo me pregunto qué inquietud, qué insatisfacción había en el fondo de su ser, que no estaba tranquilo con cumplir los mandamientos. Y sin embargo, cuando escuchó la propuesta para dar un paso más, se sintió atado. No pudo seguir adelante. Se quedó con muchos bienes y triste. ¿No tendremos también nosotros alguna posesión que nos pesa, que no nos permite caminar libres siguiendo a Jesús? Él se acercó y le preguntó: Maestro, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Él conoce cuál es el fin del hombre, la vida eterna, y también conoce el camino, que es hacer el bien, porque la bondad de la vida de acá abajo prepara la bondad de la vida sin fin. ¿Y por qué me preguntas lo que es bueno? Uno solo es bueno. Fíjate que podemos entrar en la psicología de Jesús. Dios está siempre presente en su pensamiento. Cuando se le pregunta sobre el bien, inmediatamente hace referencia a Dios. Dios solo es bueno, el único ser que es bueno. Y si querés entrar en la vida, tenés que guardar los mandamientos. O sea que la única bondad del hombre es conformarse con Dios, tener la forma de Dios, porque los mandamientos vienen de Él. Te pido, Señor, que yo haga tu voluntad, en la tierra como en el cielo. El joven le preguntó: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjate qué sorprendente, Jesús cita el Decálogo, pero se salta algunos mandamientos y añade uno. Jesús omite los 3 primeros mandamientos, todos esos que tienen los deberes para con Dios, y solamente cita los que hablan de los deberes para con los hombres. Y a estos le añade el mandamiento del amor al prójimo, que no está en los 10. Y fíjate que Jesús no olvida a Dios, eso lo acabamos de ver. Pero justamente por acá nos sugiere aquello que va a decir San Juan de un modo tan explícito. El que no ama a su prójimo al que ve, no puede amar a Dios al que no ve. Dios es obedecido y amado cuando queremos a nuestros hermanos, porque Dios se considera afectado por la falta de amor
con la cual frustramos a nuestros hermanos. Nota también la simplicidad de esos mandamientos. No tienen nada de original. Es casi como si dijéramos la ley de la conciencia universal más corriente. O sea que para Jesús, el camino de la vida eterna consiste simplemente en seguir las leyes de la conciencia humana. La conciencia, dice el Concilio Vaticano II, es una voz de Dios que habla en lo secreto del corazón humano. Qué reconfortante es todo esto. Cuando uno piensa en tantos hombres rectos que no tienen fe, pero que son fieles a esos mandamientos de su conciencia, yo te pido, Señor, que nos ayudes a obedecer nuestra conciencia en todo lo bueno, Señor. El joven le dice, todo eso lo he cumplido, ¿qué me falta? O sea que ese joven manifiestamente espera una respuesta más original de parte de Jesús, más inédita. ¿De verdad? ¿Es todo lo que hay que hacer? Jesús se conforma muy sencillamente a la tradición de su pueblo, a todo el conjunto de la humanidad. Si quiere ser perfecto, ese es el horizonte habitual de Jesús. Incluso en lo cotidiano, en lo banal, el saber ordinario de los buenos principios corrientes, ahí Jesús no olvida la perfección. Sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Y si quieres ser perfecto, vete a vender lo que tienes y dáselo a los pobres. Entonces Dios va a ser tu única riqueza. Dios va a ser tu única riqueza. Cuando el joven oyó aquello, se fue muy triste, porque tenía muchos bienes. Es que estar abierto a Dios, según Jesús, es abrirse a la perfección. Y este joven no es perfecto, porque su corazón no le pertenece del todo a Dios. Su corazón pertenece también a sus posesiones. Está bloqueado por las posesiones. Y estos supuestos bienes lo estorban, le ponen trabas en lugar de ayudarlo. Y el resultado es la tristeza, no puede ser de otro modo. Cerrarte a Dios es hundirte tarde o temprano en la tristeza de una vida sin Dios. Te invito a que medites y hagas oración todo esto, escuchando este tema musical, ¿A dónde irá tu alma? De aceptarte y la trompeta de sonar, pronto ha de venir aquel que dijo una vez: si me aceptas seré tu Dios. No sea más necio y escucha la voz de Dios. Él te quiere librar de la ira que ha de venir sobre este mundo. Ponte a pensar si muere, ¿a dónde irá tu alma?
vida que tú vives no es agradable en esta hora. Se te hace tarde, acéptalo ahora, pero con toda la franqueza. Si no lo aceptas te quedas. Hay una mansión preparada para ti, donde vivirás y gozarás la eternidad con mi Señor. Ya no habrá tristeza, ni enojo, ni rencor. Todo será armonía en la presencia del Señor. Si tú lo aceptas, ponte a pensar si muere, ¿a dónde irá tu alma? La vida que tú vives no es agradable en esta hora. Se te hace tarde, acéptalo ahora, pero con toda la franqueza. Si no lo aceptas te quedas. Sí, ponte a pensar si muere, ¿a dónde irá tu alma? La vida que tú vives no es agradable en esta hora. Se te hace tarde, acéptalo ahora, pero con toda la franqueza. Si no lo aceptas te quedas.